Muy buenos días a todos los autopercibidos. Bienvenidos a este programa número 19. Así es, 19, ya estamos llegando a la veintena. Del sábado 5 de julio. Un programa realmente especial, donde me va a tocar, voy a tener el orgullo, el privilegio de conducir, de ocupar este sillón, nada más ni nada menos, que dejó libre el doctor Alejandro Larriera, a quienes ustedes escucharon y vieron, a aquellos que nos siguen por streaming, haciendo la editorial desde Cuba, un país que él está visitando ya por, debe ser enésima vez, en función de todos los compromisos profesionales que él tiene. Yo le puse una condición al conductor para venir a ocupar este sillón, que es no editorializar. No. Es que nadie, yo me quedo, la verdad que yo me quedo embelesado escuchando, y esto es serio, el nivel cultural, el nivel de conocimiento, el nivel intelectual de Alejandro es realmente interesantísimo, y por supuesto que ustedes entenderán que yo no, digamos, fue mi primera condición para poder estar acá sentado en esta silla, así que qué lindo haber escuchado parte de la historia grande, de la historia importante de nuestros hermanos cubanos. Así que bueno, acá somos un cuádruple par, ayúdenme a remarla, voy de derecha a izquierda. Carlos Larriera, hijo, que acá me acompaña. Carly, buen día, ¿cómo andás? Buenos días, muy bien, acá recuperándome de una operación que veníamos hablando, que me operaron en el sanatorio Garay, y me atendieron pero espectacularmente bien, así que bueno, por eso no estuve la semana pasada, pero bueno, ya estoy bastante recuperado, bastante bien. Ya vamos a volver a la pileta, tengo 10 días todavía de estar fuera del agua, pero ya vamos a volver, nos vamos a encontrar. Que tengo algo para preguntarte, y lo quiero tirar a la mesa, ¿ya? Si puede ser. Sí, o si querés lo dejamos. No, vamos a hacer vamos poner un poco de suspenso. Vamos a saludar al amigo Carlos Piña. Dale. Muy buenos días a todas y todos. Un gusto estar hoy acá. Y yo tengo un pequeño comentario de la editorial. No sé si se acuerdan, la semana pasada hablamos de tecnología. La editorial era de la tecnología, analógico, digital. Y Alejandro se definió como analógico, y hoy nos manda un video grabado de la playa diciendo que era un lugar que poco escénico, nosotros todos tapados acá con bufanda, muertos de frío, y un lugar en manga de camisa, poco escénico en la playa abajo. algo no me cierra. Buenos días, acordate que el editorial anterior había hablado sobre las mentiras. Bueno, también. Sí, y la hipocresía en su momento también, ¿no? Sí. Bueno, lo saludamos al amigo Eduardo Mozo. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo va? Bien, muy bien. Y también con respecto a la editorial, a Alejandro no le voy a corregir nada, por supuesto, como él quería que haga. Pero sí, si hubiésemos estado en una charla, uno siempre trata de agregar alguna cosa, algún comentario. Y le agradezco porque charlábamos sobre los bloqueos. Yo no puedo hablar de Cuba porque soy el único que no ha ido, no solo de esta mesa, sino de una gran cantidad de nuestras experiencias en Cuba. De amigos y de familiares que fueron una semana de turista y conocen Cuba y vuelven horrorizados por la pobreza, por todo lo que falta, por cosas que allá ven y que acá no. Y yo cuando quiero decir algo me dicen, pero bueno, fuiste, vos no conocés Cuba, y yo sí. Y entonces le pregunté, ¿y qué tal, cómo funciona lo de los bloqueos? ¿Los qué? Dice. Y es, como lo describió Alejandro, un aspecto muy importante para el desarrollo que ha tenido. Que Cuba, aunque no fui, pero quiero decir algo, como proceso histórico fue raro. Alejandro se refirió primero al descubrimiento y después a la independencia casi tardía, ya sobre 1890 y pico. Y fue uno de los pocos, si bien dijo Alejandro el protectorado, pero que no adhirió al anexionismo a Estados Unidos como hicieron otros países. Y ahí, bueno, aparece la figura de José Martí como relevante, un romántico escritor y poeta, que tan romántico también opinaban de los que, además de las opiniones, tenían que defenderlo en el terreno real, y participó como militar y murió en el combate de Dos Ríos, 1895, por allá. Y ese movimiento literario, que el romanticismo pasó al modernismo, con él y con el nicaragüense Rubén Darío, digamos. Es una historia muy fuerte, muy importante, interesante la cubana, como para que nos quedemos solamente con la tristeza que puede estar pasando en un momento. Sí, a mí me tocó fui en el año 99 a Cuba, fui como turista,
Y la primera sensación que me dio como sociedad es una foto de algo que está detenido en el tiempo, ¿no? Con esos autos modelos 60. Pero bueno, como recién lo decía Eduardo, me llevé la imagen de algo tan paradójico entre dos realidades, la Cuba detenida en el tiempo y la Cuba turística, que es la que le da todas las comodidades a quienes la visitamos en condición de tal. Y como buen nadador, y no voy a renegar de mis orígenes del deporte, quiero contar algo que realmente me pasó y hasta hoy lo llevo como recuerdo, que siempre digo que nunca nadé en aguas tan cristalinas como las aguas de Varadero en Cuba. Y miren que yo tengo aguas, así como están las aguas marrones de nuestros ríos, las aguas cristalinas de las playas de Varadero en Cuba, para mí resultaron algo, una postal y una imagen y un flash que lo voy a llevar realmente durante toda mi vida. Pero bueno. Qué impresionante, ¿no, Diego? Cuando el mar es transparente, es más transparente que una pileta. Es tremendo, parece que vas nadando en el aire. Parece que vas nadando en el aire, que estás suspendido en el aire. Y bueno, y así como nadé en las aguas cristalinas de Varadero, también me comí por primera vez mis primeras exquisitas langostas. O sea, hice todo lo que un turista hace en algún país o en un país como Cuba, que realmente tiene todas las bondades y que bueno, en términos de percepción, me quedo con eso, con esas dos realidades que uno vive, que uno experimenta y que uno al fin y al cabo disfruta y sufre, porque lo disfruta como turista, pero lo sufre como hermano del pueblo que en realidad ve tal vez cómo se ha quedado detenido en el tiempo. Carly, ¿vos? Yo fui a Cuba en el 2012. Soy malísimo para las fechas yo, pero ese viaje tuvo algo particular en mi vida, que fue que nos dejamos de cuidar y empezamos a buscar nuestro primer hijo con Flavia. Entonces por eso es el año en que fuimos. La verdad que yo lo disfruté muchísimo, sabía a dónde iba. Mi madre había estado un par de años antes y bueno, y conocía la historia. Papá también le gustaba la literatura de Cuba, y entonces yo me metí bastante en eso previo a viajar. Sabía a dónde iba. Me pasó de encontrarme con gente que decía: ayer en el hotel había langostinos y hoy no hay. Qué vergüenza este país. Y vos decís, no sabés a dónde estás, ¿viste? Es así Cuba. Hay veces que hay cosas, hay veces que no. Cuando estuvimos nosotros había hubo como un apoyo muy grande de China en su momento, y se veían vehículos colectivos chinos y eso. Entonces era como que estaba bastante bien en esa parte del transporte. Pero después yo quise hacer por fuera de lo que es el turismo, y me metí justo tenía un contacto que me había pasado mi madre, que había viajado antes, José, y con José fuimos por toda La Habana, por distintos lugares, y haciendo la vida del cubano. Y bueno, me metí en estos taxis que van juntando gente, ¿viste? Era también auto del 60 con la calefacción trabada, hacía 40 grados afuera, dentro del auto hacía 60, y íbamos subiendo personas más cubanos que decían: yo voy a tal, bueno, ¿cuánto me cobras por esto? Que bueno, uno puede, a ver, del lado de turista es pintoresco, bueno, pero no es muy distinto hoy. Hay una aplicación de manejo que también hace lo mismo, que va subiendo gente para que te salga más barato el viaje, ¿no es cierto? Pero yo la pasé muy bien. Vi esto del pedido del cubano para hacer una diferencia, y que yo lo pienso como muy lógico. A ver, este cubano me decía: José, nosotros no pasamos hambre hoy, en esa época, hoy no sé, hoy sé que está un poco peor la situación allá. Pero si vos le das $5 de propina, es todo lo que gana él en un mes. Sí. Entonces ahí hace realmente la diferencia, y lo piden, realmente lo piden, están ahí, lo tienen al alcance de la mano, los turistas van y le dan esa propina.
Entonces, yo lo tomé desde ese lado y no del pobrecito. Este cubano me decía, mirá, la realidad del cubano es esa. Una señora que fue a buscar la carne que le daban por mes o por semana, no me acuerdo cómo era, y iba con bolsas llenas de carne, de pollo, y me dice, mira, esa es la realidad del cubano. Y digo, las bolsas llenas. la bolsa llena de comida. Digo, no es para tanto. Bueno, y después disfrutar como turista un montón. En la última peña, que yo tengo una peña por mes, la PMM, primer miércoles del mes, que somos 7, que nos juntamos hace 12 años, 7 amigos, salió justo este tema, porque uno de los chicos quería ir a Cuba y en los grupos de amigos siempre hay posturas diferentes, ¿no es cierto? Y uno que quería ir a conocer, y yo le decía que vaya, que es espectacular, que conozca, y otro decía, sí, anda, pero no es como ir a Punta Cana. No es como ir a Punta Cana, vas a Cuba, vas a otro lado. Dice, no, hay veces que hay desabastecimiento en los hoteles, sí, es cierto. Nosotros en uno de los colectivos que íbamos se rompió el motor y tuvimos que esperar otro. Tenés que saber a dónde estás yendo, ¿no? Exactamente eso. Aconsejo que vayan a Cuba, es un país hermosísimo, la gente es hermosa, totalmente. Esta alegría que dice Alejandro. Ale. Yo me traje una frase que se la digo siempre a un amigo mío cuando me lo cruzo en el auto y él va en la calle, que se gritaban unos empleados del hotel, todas las mañanas yo escuchaba esto. Me acuerdo uno llamaba Emer y el otro no sé, pero pasaba por la playa y le gritaba, dime que me amas, coño. Todas las mañanas yo escuchaba eso. Y en español. Claro. Y yo decía, qué lindo, viste, esto. Y la verdad que yo lo viví así. Una última experiencia, se me está haciendo largo, los largueras somos así, ¿eh? Ah, sí, ya estamos acostumbrados, no te hagas problema. A los Fidel Castro, como decía. Me fui. Yo ahora uso pelo, después de la pandemia empecé a usar pelo, pero yo siempre fui pelado, siempre me rapé a cero. Y cuando fui a Cuba me dejé el pelo y me dejé la barba. Y me afeité en una barbería cubana. Me pasó un señor muy grande, ¿viste? Me pasaba algo, se terminé todo cortado. No sabés lo que fue eso. Pero quería vivir esa experiencia y me pareció genial, la verdad que sí. Charlie, ¿vos fuiste a Cuba? Yo estuve una sola vez, fuimos con Alejandro en una misión del grupo especialista en cocodrilo, justamente a revisar parte de los programas, ¿no? Que ahora también estaba revisando. Esto fue, si no me equivoco, en el 2007, por ahí. No tengo bien la fecha, tampoco soy de acordarme. Sé que fue después de la crisis del 2001 y antes de la pandemia. Así que nos da un margen de 20 y pico de años, pero creo que fue más o menos por el 2009. Y nosotros estuvimos todo el tiempo fuera de la playa. Estuvimos hacia adentro de la isla revisando los programas con ellos y recorriendo. Y la verdad que la situación social que se veía en aquel entonces, charlábamos con Alejandro, era que en términos generales la gente estaba peor que nosotros siendo o reconociendo que no estábamos exactamente en la media argentina, ¿no? Pero que la media del país estaba mejor que la media argentina sin lugar a dudas, ¿no? Pues la cuestión de acceso, o sea, nosotros particularmente estaríamos peor, pero el país estaría en una situación mucho más parejita para todos, ¿no? Porque siempre cuando uno analiza la cuestión social se mira a sí mismo, pero se olvida a veces de un montón de compatriotas que están en situaciones realmente muy malas y por ahí no se los incluye en la condición de cómo uno está. Me llamó la atención también la alegría de la gente. Sí. Y en ese momento nosotros nos llevaban a distintos lugares y la verdad nos atendían muy bien. Había un yanqui que participaba pero de manera extraoficial por esto del bloqueo. Había un australiano y creo que estábamos nosotros dos como la misión y después los cubanos que nos acompañaban. Y por ejemplo, te levantabas a desayunar y había tostada con manteca. Yo me acuerdo que los cubanos hablaban y se emocionaban de la manteca, ¿sí? Contaban la historia de cuando habían comido manteca y vos decías... Es que el periodo especial fue muy bravo. Esto es tan terrible y vos te dabas cuenta de esa situación. Y también me llamó la atención el comandante Guillermo, porque también en aquella ocasión nos juntamos con él y nos contaba de los planes y cómo tenía
proyectado el programa y cómo iba a ser los arreglos con Louis Vuitton y con todo esto para venderle los cueros después, que bueno, todavía no se ha concretado en ese sistema. Y por otro lado me llamó la atención el tema del proceso de datos, cómo trabajaban con los datos. Eso lo habíamos charlado mucho también con Alejandro en aquel entonces. Vos, por ejemplo, ibas a un criadero, te decía, bueno, ¿cuántos animales tienen? Tenemos 1524, sí, te daban el número exacto. Ah, bueno, ¿y cuántas hembras ponen? El 99%. Sí, ¿El 99%? Sí. ¿Y qué supervivencia tienen? Y tenemos el 98,7%. Pero es fantástico. ¿Y dónde están los bichos acá? Le digo, pero acá hay 200 bichos. Y no te daban la nunca estadística era, claro. Sí, bueno, pero era una cosa que todos los papeles mostraba como excelencia para mostrar ser resultadista, ¿no? Uh-huh. Y en el fondo le faltaba un poco de tecnología, de inversión, de trabajo o de poder reconocer la falencia para intentar solucionarla. Porque si vos tenés 99, 98,5, ahí no tengo que hacer nada, ya está. Tengo otras cosas donde puedo trabajar. Y después estas cuestiones de hay camarones, no hay camarones. Tenían que salir a pescar para conseguir comida para el criadero y resulta que como habían llegado unos turistas a pedir una lancha para ir a bucear, le han dado la lancha para bucear y no... Y en aspectos de salud, ¿tuvieron alguna experiencia para el acceso local de la población y la calidad de servicios? ¿O ustedes como visitantes podrían comentar algo? Este cubano con el que yo estuve tenía una rótula de titanio. Dice, pero la tuve que esperar como 8 meses. Venía a Argentina. Claro, yo que trabajo en salud, pedí un turno de neurología en el hospital de niños hoy. Te demora un año. Sí, pero a ver, la situación, yo creo que el bloqueo ha hecho estragos, ¿no? Eso también hay que darse cuenta dónde están parados y quiénes son los buenos y quiénes son los malos, ¿no? Recordemos. Pero cuando nos tocó viajar en aquella oportunidad, la gente hablaba que no era tan fantástico el sistema de salud como figura, lo que hay que ver también cuál es el estándar con que se lo compara, ¿no? Claro. Cuando vos decís algo es bueno Claro, o es malo, en tenés que relación tener. a qué. Exactamente. Nosotros tenemos salud pública y tenemos salud privada. La salud pública argentina es buena. Quienes hemos vivido en algún otro país algún tiempo, me tocó vivir en Brasil y en el estado de San Pablo, que es algo diferente de si te vas al norte, a Rondônia, claro, o a Palma, ¿no? Hay muchísimas diferencias. Sin embargo, ahí no era lo mismo que en la Argentina. En aquel entonces los cubanos decían que eso del médico que te mantenía, que te charlaba, le cabecera, que atendía, que no les resolvía todo como ellos querían. A lo mejor es porque uno quiere, cuando te duele algo, vos querés que te deje de doler ya, ¿no? Claro. En la salud uno quiere inmediatez, no un turno para 8 meses. Pero bueno, si en 8 meses te ponen una rótula de titanio por parte del Estado, te atienden bien, guarda, loco, ¿no? Bueno. Recordemos que el bloqueo, como decía Alejandro, no es solamente de Estados Unidos, y que salvo algunas excepciones, todos los países que tienen relaciones comerciales aliados, con claro, Estados claro. Unidos no pueden tener relaciones comerciales con Cuba. Bueno, hablando de salud, abrigarse, si bien el sábado no se presenta tan así frío como los días previos, tenemos 7 grados de temperatura. A las 9:46 de la mañana vamos a dar nuestros canales de contacto, porque si no me retan. Siempre se lo remarcamos al amigo conductor. Nuestro WhatsApp es 342-595-0464 y nuestros canales, nuestras redes sociales, Autopercibidos en Instagram y en Facebook, y en YouTube el canal de Radio Gol. Ahí estamos en vivo, streaming a full, donde nos pueden ver las caripelas aparte de la voz. Así que bueno, les parece que... Bueno, te voy a dejar contar ahora sí, antes de ir a la pausa, de escuchar un tema musical y volver con la primera entrevista del día. 2 cositas. La primera es, les recomiendo una película que se llama Havana Blues, para ver la realidad de Cuba y esta dicotomía entre irse de la isla y no irse, y es musical la película, así que es muy linda. Havana Blues, si la pueden ver, es espectacular.
Y por otro lado, en la mesa quiero tirar esto porque hace 10 días coincidí en la pileta con Diego, en la pileta de regatas. Veo a alguien así calentando y digo, nosotros los que no somos tan buenos nos tiramos derecho, ¿viste? Mal hecho, mal hecho. Y yo dije, ¿quién será este? Y lo veo cara conocida. Yo estaba en el andarivel 6 y veo que le dice al guardavidas, ¿me puedo tirar en el 1? Y el 5 estaba libre, ¿viste? Y yo le digo, ¿por qué no te animás acá al lado mío? Le grito desde el agua. Y me dice, dice, la Riera, yo vi una babosa, me dice, en la pileta. Y yo sigo nadando así, dije, me pareció genial el babosa la Riera, me pareció buenísimo el apodo. Y yo lo tiro a la mesa, me parece que me lo dijo por cómo se desliza una babosa en el agua, ¿o no? Por la aerodinámica. Claro, es por Un eso. piropo, claro, algo muy bueno, sí. Bien, perfecto, me parecía. Bueno, eso nomás quería decir. Y armamos la posta para Punta del Este, Cuando- de autopercibidos. Cuando usted quiera, yo vine pensando seriamente en armar la posta, los relevos para Punta del Este. Sin periodo fijo, dejarlo abierto. Sí, Si no te das el no gusto nada de- de media hora cada uno, sino No, usted no. nada, ¿cuánto vas a nadar vos? Y yo, ¿30 segundos? sí, Más o 40 menos. más o menos, y ya está. Bueno, vamos a un tema musical corte y venimos con la primera entrevista del día.